Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Buen día, Chicos, doctor. Sí, se perfecto, se escucha. escucha bien Perfecto. entonces. Bueno, hoy vamos a hablar un tema, chicos, relacionado que está en el capítulo 2 del libro del doctor Alonso, que es Anatomía Dentaria Aplicada. Posterior a ello vamos a hablar de relaciones interoclusales. Son dos temas muy relacionados, ¿por qué? Porque ahora ustedes, ya en esta instancia de tercer año, ya en la introducción a la odontología rehabilitadora, ustedes ya tienen que manejar las piezas dentarias, por supuesto, recordar con saberes previos todos los componentes anatómicos, sus caras, sus bordes, pero ya darle una cierta funcionalidad. Funcionalidad me refiero a que vamos a estudiar las partes para ver para qué sirven cada partecita, sobre todo en relación a la oclusión. El objetivo general de esta clase es comprender las funciones de las piezas dentarias, tanto en el sector anterior como posterior, tanto en estática como en dinámicas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar las piezas dentarias, sus áreas coronarias, sus áreas radiculares, vamos a ver el grupo incisivo, incisivos centrales, laterales, el grupo canino, superior e inferior, los grupos premolares y molares. Vamos a ver primero en forma separada, ¿sí? En forma separada, y un poquito más adelante de la clase vamos a ver en forma conjunta. También vamos a ver el área radicular, ¿sí? Tenemos que estudiar también el área radicular, que es lo que soporta la corona. Entonces, fíjense un ejemplo muy clarito que le da el doctor Alonso en su libro. Acá tienen una clavija o un clavo, como ustedes quieran llamar, donde es largo y finito. Este es ancho y profundo. Imagínense representada en dos piezas dentarias. El largo, ¿sí? Y finito en un diente anterior y el ancho y profundo en un diente posterior. Imagínense una madera, el hueso. Si ustedes a este que es finito y largo le someten a cargas horizontales u oblicuas, va a tender a absorber mejor esas cargas, ¿sí? Pero si ustedes le pegan varias veces en forma vertical a este clavito, generalmente va a empezar a pivotear y con el tiempo se va a aflojar. Caso contrario, perdón, caso contrario ocurre en esta clavija, que es gruesa y ancha, que sería un diente del sector posterior, absorbe mejor las cargas verticales. No tan así las oblicuas o horizontales. Por eso ustedes van a escuchar en periodoncia y en todas las materias que van a dar más adelante que las fuerzas horizontales u oblicuas son nocivas para el sector posterior, porque tienden a aflojar las piezas dentarias de su alveolo. Esto está representado en un ejemplo que se transmite a estas piezas dentarias del sector anterior y posterior. Entonces siempre tienen que entender el por qué el sector anterior corta y el sector posterior es el que produce el aplastamiento de los alimentos. Seguimos, fíjense, nosotros siempre tenemos que recordar la anatomía de la pieza dentaria anterior, remarcando la importancia clínica funcional, como dice el cartelito. Es decir, ustedes ya saben, me imagino que ya saben, y si no tienen que repasar un incisivo central o lateral desde una vista oclusal, desde una vista vestibular, de una vista singular y de una vista proximal. Ustedes se tienen que recordar las características anatómicas. Dicho esto, y lo tomamos como un saber previo, tenemos que decir que si ustedes miran esta imagen, ¿sí? Esta imagen, desde una vista proximal, podemos dividir, como en las otras caras también, en un tercio y dos tercios. El primer tercio, el superior, fíjense, ahí está el cingulum, ¿sí? El cingulum de la pieza dentaria o el lóbulo de desarrollo. Y todo lo que está por debajo, que está marcado en rojo, fíjense que se llama área funcional. Eso se utiliza, las caras palatinas, se utiliza para la desoclusión. Es decir, es la pista, o como el doctor Alonso dice, gracias a sus rebordes marginales, son
las vías de un tren por donde van a ir las rueditas de la locomotora o del vagón, que son los incisivos centrales inferiores. Entonces, vamos a recordar, en la parafunción, el área funcional de los incisivos se encuentra por debajo del cingulum, ¿sí? Todos estos 2/3 hasta su borde incisal. Estamos hablando de incisivos centrales y laterales. Vamos a los incisivos inferiores, en la figura de abajo. Fíjense, vuelvo a decirle nuevamente, una cara vestibular, una cara proximal y una vista desde oclusal. Ustedes tienen que saber y recordar como saberes previos las características anatómicas de estas piezas dentarias. Pero yo me centro en el área funcional. Borde incisal y unos 2 milímetros, 3 milímetros, de acuerdo a la disposición y cómo está esa pieza dentaria, sería el área funcional del incisivo inferior. Y ahora ustedes me dicen, perfecto, esas son las áreas funcionales para realizar los mecanismos de parafunción, que sería la desoclusión. Entonces, ¿cómo se representaría eso? De esta forma. Fíjense, en verde están los rebordes marginales, ¿sí? Desde una vista palatina. Acá desde una vista proximal. ¿Está? ¿Qué cara dijimos que era el área funcional o borde funcional de los incisivos inferiores? El borde incisal. Entonces, este borde incisal se va a desplazar como si fuera un acoplado o un vagón de un tren sobre, con su redita por supuesto, sobre estos rieles que serían los rebordes marginales. Entonces, en resumen, podemos decir que los incisivos superiores, centrales y laterales, en sus caras palatinas, los rebordes marginales son elevaciones convexas que permiten el deslizamiento de los incisivos inferiores. ¿Sí? No se confundan, acá en verde están marcados también los rebordes marginales y los lóbulos en amarillo, pero para que ustedes se ubiquen, en la distribución anatómica de esta pieza dentaria. Pero sobre estos rieles se desplazan los bordes incisales de los incisivos inferiores, debido a que se utilizan para los mecanismos de desoclusión. ¿Está? Repito, porque quiero que quede bien claro. Los incisivos superiores, centrales y laterales, con sus caras palatinas, rebordes marginales, son elevaciones convexas que permiten el deslizamiento de los incisivos inferiores. ¿Está? Entonces, ustedes ya saben, porque en primer año ya le enseñaron, y también yo se lo repito, los bordes incisales superiores e inferiores de los 4 incisivos, la principal función, ¿cuál es? Cortar. Cortar los alimentos como veredas, clavijas, ¿sí? Y la función de la parafunción, que sería la otra función que tendrían los dientes anteriores, en este caso es este mecanismo de desoclusión para llegar a una protrusiva. ¿Por qué? Porque los incisivos centrales y laterales son encargados de la desoclusión en protrusiva, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante hasta lograr una posición de borde a borde. ¿Está? Seguimos. Acá está representada en una foto que yo siempre les muestro, que es del doctor Alonso. Fíjense un incisivo central y un incisivo lateral. Fíjense el punto de acoplamiento, este punto de acoplamiento es perfecto, o sea, acá no hay contacto, sino acercamiento. Y desde acá hasta acá la mitad es de oclusión inicial, y desde acá hasta acá es de oclusión final. La suma de los dos es la altura funcional, que esto permite que en el sector posterior, a nivel de premolares y molares, se separen en espacio uniforme. Eso sería la desoclusión. Fíjense en la otra figura que el incisivo lateral, desde el acoplamiento hasta la punta del incisivo lateral, hay una menor altura funcional, porque los incisivos son más cortos, tienen un menor rango en sentido cérvico-incisal y mesiodistal, entonces son más cortos, entonces el trayecto es más corto. Y en la última figura, fíjense, en rojo el área funcional, y acá en rojito el área funcional del inferior. Yo llevo hasta acá desoclusión inicial, desoclusión final. Esta es una posición de borde a borde. ¿Puedo llevar acá? Sí, a una posición de reposo. Si se acuerdan, alguno que no se me durmió en la primera clase, esa posición de reposo de la mandíbula creaba un espacio
entre el maxilar superior y el maxilar inferior, que se llamaba ELI, espacio libre interoclusal. O también puedo llevar a una posición bordeante, ¿sí? Que es cuando la mandíbula se encuentra por fuera de los incisivos superiores, o una máxima apertura. Todos esos movimientos yo puedo lograr con los incisivos en parafunción, ¿sí? Entonces, quiero que quede claro, función cortar, parafunción, realizar los movimientos de oclusión en protesiva, que es la encargada de hacerlo los incisivos centrales y laterales. Seguimos. Ahora vamos ya al canino. Tenemos que recordar también la anatomía de los caninos superiores e inferiores, remarcando la importancia clínica funcional. Yo, chicos, no me puedo detener a que el canino tiene 5 lados, una cara vestibular, una cara palatina, una cara proximal, desde incisal, oclusal o desde... No, yo no me puedo detener en eso. Yo ya tengo que pasar directamente, porque es un saber previo, al área funcional. Fíjense que el área funcional en una vista proximal es similar a la de un incisivo central y lateral, es decir, del, por debajo del lóbulo o cingulum, como ustedes lo encuentren en la literatura, está bien por debajo, hasta la punta cuspidia, hasta el borde incisal del canino. Ahora van a leer muchos términos. No significa que uno esté mal y que el otro esté bien. Todos están bien porque todos están aceptados, ¿sí? Borde incisal del canino, punti del canino, plus del canino, etc. Como ustedes lo encuentren, va a estar bien. Todo este trayecto es el área funcional del canino superior. Del canino superior. Coincidentemente con el incisivo, que es los 2/3 y 1/3 están separados, pero fíjense, los 2/3 del área proximal es muy coincidente también con lo incisivo, que sería el área funcional. El canino inferior, también no me puedo detener en decirle que esta tiene 6 lados, un lado más que el superior y todas las características anatómicas, sino directamente pasar y mostrarle que el área funcional para que se produzca una desoclusión canina, fíjense, está en la cúspide del canino o en la punta del borde incisal, y pónganle 3 milímetros o 4 de la cara vestibular del canino. ¿Y por qué serían estas dos partecitas áreas funcionales? Miren la siguiente foto. Porque son las que van a encargarse de producir la desoclusión canina, es decir, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, y a veces no pueden ayudarse únicamente por el canino y se ayudan de un lateral, de un central, función de grupo anterior, o si no también de un premolar y un molar, función de grupo posterior, parcial o total. Pero fíjense, vamos a hablar de la desoclusión canina nomás. Acá hay un contacto, un punto de acoplamiento, porque acuérdense que una de las funciones también del canino es centralizar. A partir de acá arranca desoclusión inicial, desoclusión final, cuando quedan punta a punta de los caninos. ¿Sí? Si es a la derecha trabajo, lado izquierda, lado de no trabajo de balance. Si al revés, es lado de trabajo a la izquierda, lado de trabajo, no trabajo de balance a la derecha. Acá le vuelvo a marcar esta figura la posición de reposo, que es cuando la mandíbula ejerce una posición de reposo muscular de los elevadores y depresores, que hacen que exista un espacio de 2 a 4 milímetros entre los bordes incisales, también llamado ELI, espacio libre interoclusal. Entonces, chicos, fíjense esta foto. Resumiendo, vamos a resumir. Grupo incisivo. Los componentes de este grupo se caracterizan por trabajar como tijera, cortando los alimentos. Esa es la función principal, que todos la tenemos, ustedes, yo, todos la tenemos, que es alimentarnos, ¿sí? Pero también tiene una parafunción en los movimientos excéntricos, que son protrusiva, ¿sí? Protrusiva, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante y contactar bordes incisales para producir desoclusión al sector posterior. El grupo canino también actúa en los alimentos. Hay algunos libros que manifiestan que no están muy de acuerdo con esto, de que actúan en los alimentos más fibrosos y lo desgarran, pero cada uno debe hacer su propio análisis. Cuando está comiendo debe analizar qué hace con los caninos, y parecería que intervienen bastante. ¿Sí?
Eso es la función. Y en la parafunción, fíjense, centralizan la mandíbula durante el cierre, producen la desoclusión y, como le dije en la clase pasada, desprograman los pteroideos externo, la superior e inferior, para producir el montaje en relación céntrica. Entonces, ya tenemos funciones y parafunciones de los incisivos y de los caninos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. ¿Me están escuchando? Perfecto. Gracias a Dios no estoy hablando solo. Es importante eso porque a veces uno se desconecta y no se da cuenta, y es importante que me digan que me están escuchando, entonces sigo tranquilo. Ahora, vamos a las unidades de oclusión. Vamos al sector posterior. Premolares y molares. Existen 4 niveles de oclusión. Cada vez que le preguntan cuáles son los 4 niveles de oclusión, son las elevaciones, cúspide y rebordes marginales, y las depresiones, fosas y surcos. Tenemos surcos principales o desarrollo y los surcos suplementarios, que acá, en la figura de abajo, están representados los 4 niveles de oclusión: las cúspides, los surcos, los rebordes y las fositas. ¿Sí? Bien. Una vez que sabemos que existen unidades de oclusión en el sector posterior, premolares y molares, y que hay 4 niveles de oclusión que les acabo de mencionar, que le vuelvo a repetir, son estos 4, podemos ir fijándonos que en premolares y molares tenemos elevaciones cuando se están desarrollando, ¿sí? Hasta terminado de desarrollar las cúspides, las cúspides, las cúspides, pero también tenemos fositas principales y surcos principales. Los surcos principales van de fosa principal a fosa principal, siempre en una cara oclusal, ¿sí? Y acuérdense que los surcos complementarios salen de una fosa principal y generalmente van hacia una cara libre. ¿Está? Bueno, todo eso ustedes se tienen que recordar para saber, o para devolver la estética en caso de que tengan que hacer una operatoria, o tengan que tallar ustedes una incrustación, o tengan que tallar ustedes una corona en prótesis fija como provisoria. Entonces ustedes tienen que recordar todos estos elementos anatómicos. Repito: elevaciones, rebordes y cúspides, depresiones, fosas y surcos. Entonces, decimos grupo premolar y molar. Esta pieza dentaria, bicuspidia o multicuspidia, poseen un aumento del área oclusal, y con la aparición de la cúspide estampadora, que ahora ya vamos a ver, tienen la posibilidad de aplastar el alimento contra la fosa antagonista, con lo que comienza la formación del bolo alimenticio. Como ustedes ven, chicos, yo siempre les remarco la función principal de la pieza dentaria, ¿sí? Que es por la cual todos vivimos, que es alimentarnos, ¿sí? Pero también tienes otras funciones que son muy importantes para que el día de mañana las restauraciones que ustedes hagan, los arreglitos que ustedes hagan, las coronas, las incrustaciones, perduren en el tiempo y permanezcan en boca, porque ese es el éxito que nos da nuestras rehabilitaciones, que estén en el tiempo que nosotros estimamos que van a estar, ¿sí? Eso es lo importante en la odontología rehabilitadora. Vamos a repasar, yo sé que ustedes dieron, pero esto sí vamos a repasar un poquito. Fíjese en rojo, chicos. Cúspide estampadora, palatina superior, vestibular inferior. Y en azul, cúspide de corte, vestibular superior, lingual inferior. Entonces, acá hay 3 rayitas. Acá se logran los contactos A, B y C. Repasamos. Estampadora, ¿sí? Cúspide estampadora, esto es un molarcito superior, esta es la cara vestibular, esta es la cara palatina. Palatina superior, vestibular inferior, de corte vestibular superior, lingual inferior. Entonces, el contacto A se produce con la cúspide de corte superior, estampadora inferior. El contacto B se produce entre las dos estampadoras, y el contacto C se produce entre la estampadora superior y la de corte inferior. Ya tenemos que empezar a hablar en propiedad, diciendo, ya no hablando de corte, estampadora, sino contacto A, contacto B, contacto C.
¿sí? Porque ahora más adelante yo le voy a mostrar lo importante que es tener este tipo de contacto en nuestras relaciones céntricas, ¿sí? Es muy, muy importante tener estos contactos porque le dan estabilidad al sistema. Cuando ustedes escuchen, me hice la ortodoncia con tal doctora y yo siento que ahora muerdo, que cierro bien, que tengo un buen cierre, y no deflecto, decir, no, no salta como sapito mi mandíbula, significa que la doctora que le hizo esa rehabilitación logró buenos contactos A, B y C para darle estabilidad en el cierre. Por ejemplo, y también le dio buenos toques estabilizadores que enseguida le voy a nombrar. Otra cosita que es muy importante, chicos, que tengan en cuenta, es la proyección en porcentaje del mayor tamaño de las cúspides estampadoras que las de corte. Y ustedes me dirán, ¿por qué es mayor la cúspide estampadora? Y porque el creador, porque alguien la hizo un poco más grande para que produzcan el aplastamiento de los alimentos. A excepción de la pieza dentaria que ustedes están viendo en este momento. El primer premolar superior es el único que tiene a la inversa, 60% de tamaño de corte y 40% de la estampadora. Se dice, es lo más, digamos, concreto a la hora de analizar el porqué de esta situación, porque acuérdense que el primer premolar es una proyección del canino, ¿sí? Sería el canino con una pequeña cúspide palatina. Por eso se dice que en el arco y en la formación y en la creación de la pieza dentaria, la proyección o la transición del canino al premolar hace que tengan estos valores. Pero fíjense, en un molar ya tenemos un 60% de cúspide estampadora, 40% de cúspide de corte, ya sea el segundo, primero y segundo y tercer molar. Ya son más grandes las cúspides estampadoras. Y en el maxilar inferior también. El 60%, porque dijimos que eran las vestibulares, son las cúspides estampadoras y el 40% las cúspides de corte. Esto está determinado porque necesita una mayor amplitud para lograr, o sea, el organismo, las piezas dentarias forman parte del sistema estomatognático, necesita algo como, para que ustedes me entiendan, una tabla de asado para que yo pueda aplastar mejor allí los alimentos. Una mayor superficie para que ustedes me entiendan. Entonces, está distribuido de esa forma. El primero, segundo y tercer molar, como así también los premolares, están distribuidos de esta forma en el maxilar inferior, donde las cúspides estampadoras tienen mayor tamaño que las cúspides de corte. Eso todo estaba relacionado, chicos, a la función de aplastar alimento y alimentarnos, que todo lo hacemos, ustedes lo hacen, yo lo hago, sus profesores del jueves lo hacen, todo lo hacemos. Ahora tenemos que ver esta figura, ¿sí? Que ya está en relación con la función y la parafunción. Fíjense, primero vamos a ver la figura, después vamos a leer qué significa y después vamos a repasar otra vez esta figura. Fíjense, este es un molar superior, un molar inferior, la cara vestibular, la cara palatina. Fíjense, estas rayitas rojas, contacto A, B y C. Fíjense que desde esta rayita roja hasta la profundidad del surco tenemos un 1, que sería el área de infracontacto. Y un 2, el área de supracontacto. Y fíjense que de esta rayita roja a donde termina la cúspide es la altura funcional. Ahora ya van a entender el porqué. Entonces, contacto A, B y C, repasamos lo que dijimos recién entre la cúspide de corte, estampadora, estampadora y estampadora, estampadora y de corte. 1 va desde la profundidad del surco hasta el contacto entre ambas cúspides, y desde el contacto, ese sería la 1, a zona de, o área de infracontacto, y desde acá del contacto hasta donde termina la cúspide, zona de supracontacto. Vamos al dibujito. Perdón, vamos al escrito. Área de infracontacto, va desde el punto de contacto de la cúspide hasta la profundidad del surco. Función, escuchen bien, canalizar el alimento al ser triturado por las cúspides estampadoras. ¿Sí? Es decir, que hace un circuito en esa zona, el alimento va, viene, que ahora le vamos a mostrar una foto, para que pueda ser triturado o estampado contra
cúspide antagonista, la estampadora antagonista. En el área de supracontacto va desde el punto de contacto hasta el tope o punta cuspidia, y la función es el espacio por donde transita la cúspide antagonista para movimientos excéntricos y los mecanismos de desoclusión. ¿Qué significa, chicos? Que esta partecita, área de infracontacto, está en relación con la alimentación, con la función principal del organismo, que es alimentarse. Y la zona 2, la zona de supracontacto, por eso se llama altura funcional, igual que en los incisivos, igual que en los caninos, es la relacionada con la parafunción, es decir, para desocluir, para separarse, ¿sí? Para separarse. Entonces, repito, tenemos dos sectores, área de infracontacto y de supracontacto. La área de infracontacto es relacionada fundamentalmente con la función de masticación, de aplastamiento de los alimentos. Y la 2 está en relación íntima con la parafunción, es decir, movimientos excéntricos. Dicho esto, seguimos y ahora miramos las cúspides de corte y estampadora en acción. Fíjense las de corte que dijimos. Esta es una cúspide de corte, esta es una cúspide de corte. Están cortando los alimentos. Y fíjense, estampadora y estampadora están aplastando el alimento. Esto es un movimiento como circular, que ustedes pueden ver en videos, de cómo se produce la masticación, ¿sí? Pero esa canalización de los alimentos es traerlo nuevamente a este sector para ser aplastado, como muestra esta figura. Esto es un esquema representativo de cómo nosotros realizamos el proceso de masticación, siempre hablando de la función principal, que es alimentar, ¿sí? Seguimos. Fíjense, nosotros habíamos hablado de contactos A, B y C. El contacto B es el más importante, chicos. Cúspide estampadora con estampadora es el más importante, pero siempre tiene que estar acompañado de un contacto A y de un contacto C. Si es de los dos, mucho mejor, pero si no, tiene que ser de uno de los dos. Si no, se producen migraciones o giroversiones o desacoples en ese cierre, que con el tiempo o se puede solucionar con una sustracción, que sería un desgaste selectivo, o cuando es muy grande ya con una ortodoncia, con una corrección. Si nosotros tenemos contactos A, B y C, o B y C, o B y A, tenemos estabilidad. Si tenemos el contacto B solo, o el A solo, o el C solo, tenemos inestabilidad en el sistema. Y ustedes me dirán, ¿qué tipo de estabilidad? En sentido vestíbulo-palatino. El contacto A, B y C le dan estabilidad en el sistema estomatognático, pero en sentido vestíbulo-palatino. Acuérdense que las piezas dentarias forman parte del sistema estomatognático. Entonces, la estabilidad en sentido vestíbulo-palatino está dado por los contactos A, B y C. También tenemos topes y estabilizadores. Y ustedes me dirán, ¿qué es un tope? Si yo cierro mi mandíbula, tengo que chocar contra algo para tener un tope. Y para que ese cierre sea fuerte, definido y no produzca ningún movimiento o saltito en la mandíbula, tengo que tener estabilizador. ¿Dónde estarían ubicados los topes? En distal superior y mesial inferior. Acuérdense, enseguida viene un repaso donde le está anotadito. Distal superior y mesial inferior están los topes. Listo, yo cierro, choca, tengo un tope. ¿Cómo estabilizo? Y al revés, mesial superior, distal inferior. Fíjense, si yo tengo un tope nomás en mesial, pero no tengo en distal, generalmente se me produce migración dentaria. Si yo no tengo tope, pero sí tengo un estabilizador, es decir, no tengo nada que me haga un cierre de la mandíbula y quede fija la mandíbula, mi mandíbula salta como si fuera un sapito, dice el doctor Alonso, entonces se produce una deflexión mandibular, es decir, yo llevo la mandíbula un poquitito hacia adelante, hasta que encuentro el cierre, pero eso no está bien. En cambio, si yo tengo los topes y los estabilizadores en distal superior, mesial inferior, y los estabilizadores en mesial superior y distal inferior, se produce el cierre de la mandíbula en forma estable. Entonces,
Repasamos. Estabilidad en sentido vestíbulo-palatino, contacto A, B y C. Estabilidad en sentido mesiodistal, topes y estabilizadores. Los topes, ¿dónde están ubicados? Esto les muestro para que ustedes copien, saquen fotos y se acuerden. Por supuesto que esto es dinámico, chicos. Esto es dinámico. Después, cuando se produce los mecanismos de cierre, cuando hay algunas patologías de cierre, todo, eso van cambiando, pero yo les tengo que enseñar lo normal para poder identificar lo patológico. Lo normal es que estén ubicadas los topes en distales superiores y mesiales inferiores, y los estabilizadores en mesiales superiores y distales inferiores. Acuérdense, y disculpen que sea tan insistente, en los contactos A, B y C me dan estabilidad en sentido vestíbulo-palatino, y los topes y estabilizadores en sentido mesiodistal. Es decir, yo ahí logro que tenga un cierre totalmente estable y una mordida estable. El que logra esto en su paciente no va a necesitar ni ortodoncia, ni placa, ni ningún elemento que ayude a esto, a esta estabilidad mandibular que produce también una estabilidad articular. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y ustedes lo habrán visto muchas veces en hermanitos, sobrinos, amigos o amigas. La inestabilidad posterior genera deflexión mandibular. La deflexión, que es el saltito que yo le dije, golpea, fíjense, golpea a los incisivos superiores. ¿Y cuáles son los más débiles en cuanto a raíz y más cortito que yo le había dicho? Los laterales. Entonces van a haber muchos amigos que tienen los laterales vestibulizados. Ese chico o esa chica está haciendo una deflexión mandibular. Hay un golpe a nivel de la cara palatina, porque acá no tiene que haber contacto, tiene que haber aproximación, tiene que haber acoplamiento, no contacto, y produce la vestibulización de los incisivos. Pueden ser los 4, pero generalmente son los laterales. Cuando es migración dentaria, se producen apiñamiento, y ustedes van a ver en el sector anteroinferior, generalmente cuando es al revés esta fuerza, van a ver que todos los incisivos están todos apiñaditos, así como sobrelapados entre sí. Y el incisivo central que tiende a cerrar esa migración dentaria y giroversión dentaria. ¿Está? Entonces, fíjense lo importante que es lograr un buen cierre y tener estable el sistema. Si no se producen estas dos cositas sobre las piezas dentarias más vulnerables, que son los incisivos centrales superiores e inferiores. Muy bien, chicos. Hasta acá analizamos las piezas dentarias en forma individual. Incisivos, caninos, premolares y molares. Ahora viene algo un poquitito más complejo, que es el análisis de la forma de conjunto. ¿Sí? Esto yo le doy a modo teórico nomás, pero generalmente no suelo preguntar porque recién la parafunción se entiende cuando ustedes empiezan a hacer rehabilitación, que sería en cuarto y en quinto, sobre todo en quinto, para producir un cierre de todo esto. Pero yo les tengo que nombrar que en el sector posterior hay una dirección de eje, que es la función, que ahora van a ver una foto, cómo está relacionado los ejes dentarios, o sea, las raíces, con la proyección de las fibras musculares, y la formación de curvas que están en relación con la parafunción. Acuérdense, la primera clase que yo le di, le dije que nosotros siempre tenemos que pensar en una rehabilitación teniendo en cuenta 3 cositas importantes en el espacio: un plano frontal, un plano sagital, un plano horizontal, y el tiempo. El tiempo es muy importante en los procesos de rehabilitación. Y en el sector anterior se produce una clase. Tenemos una clase 1, ¿sí? O biotipo 1, tenemos una clase 2, primera y segunda división, y también tenemos una clase 3 o biotipo 3. Fíjense, sector posterior, dirección de eje, la función, fíjense esta figura. Fíjense, chicos, lo importante de la dirección de las fibras musculares en relación con los ejes dentarios. Este es el músculo macetero, que es el encargado fundamentalmente de elevar la mandíbula, ¿no es cierto?, y estar muy presente en los procesos de masticación.
Fíjense que las fibras musculares prácticamente tienen la misma disposición que los ejes dentarios. Como así también los dientes en el sector anterior tienen la misma disposición de las fibras musculares del músculo temporal. Fíjense si no están muy en relación con la función que es la de cierre, ¿sí? De elevar la mandíbula y producir el corte y la masticación. Con respecto, chicos, a la formación de curva y a los planos, acuérdense que hay un plano sagital, un plano frontal y un plano horizontal. El plano sagital, la curva sagital, es la suma de microplanos individuales oclusales desde el canino hasta el último molar. Fíjense que no son bien horizontales, sino tienen una cierta inclinación porque siempre es respetando la anatomía y la ubicación de esas piezas dentarias. Pero el plano sagital se refiere a la curva, que es la suma de varios microplanos individuales desde el canino hasta el último molar. Yo con que ustedes sepan que hay una curva sagital que va desde el canino hasta el último molar, ya me conformo. ¿Por qué? Porque no puedes seguir acá, porque acá empieza una curva ascendente de la mandíbula, del maxilar inferior, donde no puede ser considerada para una rehabilitación. Con eso yo me conformo, con que ustedes ya sepan que hay un plano sagital y por qué está dado, como así también un plano frontal, que es muy importante para las rehabilitaciones, chicos, que dice que la inclinación que van adoptando los ejes dentarios a partir del canino, conforma la denominada curva de Wilson. Fíjense acá, chicos, cómo es desde una vista oclusal esto, ¿no? Fíjense el canino, fíjense el trazado del primer premolar, del segundo premolar prácticamente es recto. Fíjense cómo va variando a nivel del primer molar, segundo molar y tercer molar. Y ustedes me dirán, ¿por qué esta inclinación hacia vestibular justamente está pensado, en relación con las ATM por supuesto, para los mecanismos de desoclusión? Para que la mandíbula pueda salir, para que ustedes me entiendan mejor, salir en los movimientos involuntarios que nosotros hacemos. Pero con que ustedes se recuerden que existe un plano frontal que está en relación con los ejes dentarios a partir del canino y que conforman la denominada curva de Wilson, yo me conformo. También tenemos un plano horizontal que tenemos que referirnos a la forma que tienen las arcadas, al conjunto de elevaciones y depresiones que se combinan, o sea, se refiere a la pieza dentaria, con la arcada antagonista, respetando los principios de axialidad y estabilidad que acabamos de mencionar. Topes, contacto A, B y C, etc. ¿Para qué? Para obtener una oclusión orgánica, una oclusión ideal. Fíjense esta figura, chicos. Este es el plano oclusal que siempre ustedes tienen que lograr que sea lo más horizontal posible. Ustedes van a trazar líneas horizontales imaginarias siempre. El año que viene ustedes ya van a hacer cuarto. Y lo primero que le va a decir el docente es, fíjense cómo ocluye el paciente y que no esté quebrado el plano oclusal. ¿Qué significa? Que un premolar, supongamos le faltan los premolar acá, este premolar no haya extruido y llegue prácticamente al reborde inferior. Eso significa que esté quebrado el plano oclusal. O que un canino esté solito y está muy extruido y rompe ese plano oclusal lo más horizontal. Eso es lo primero que le van a pedir a ustedes si hacen una prótesis parcial removible, que no esté quebrado el plano oclusal porque lleva mucho tiempo restablecer ese plano oclusal y es lo que ustedes no tienen en una materia que se cursa dentro de un año. Y cuando hagan una prótesis total que no tiene pieza dentaria, ustedes con el rodete que le van a poner acá en la boca, van a poner un plano de Fock que tiene la parte anterior así, y acá le van a poner una regla. Ese plano de Fock tiene que ser, que esto le van a enseñar los chicos de prótesis ahora antes de fin de año, tiene que ser paralelo a la línea bipupilar. La regla que acá me determina este paralelismo con este, hace que sean paralelos. Entonces, si yo tengo eso bien paralelo, estoy logrando que mi plano horizontal sea lo mejor posible. ¿Sí? Por supuesto, ustedes no tienen visión del eje terminal de bisagra, que es
una línea imaginaria que pasa por el centro del cóndilo de las articulaciones derecha e izquierda, pero si ustedes ponen una regla acá y está horizontal, y acá ponen el plano de Fock, que es como una regla que después ya van a conocer, y está paralelo, y paralelo significa que esto también está paralelo. Chicos, una vez que hablamos de las curvas en la parafunción, tenemos que hablar también qué pasa en el sector anterior. Esto yo les nombro, les muestro, porque esto ustedes van a dar con mucho detenimiento en ortodoncia, en la parte de corrección, en la parte de tratamiento de este tipo de disposiciones dentarias, que puede ser dentarias o esqueletales, pero que se producen muy frecuentemente. Siempre, chicos, escuchen bien, siempre tienen que tener en cuenta la llave molar y la llave canina. La llave molar o llave de ángulo, como ustedes quieran llamarle, fíjense la relación del segundo premolar superior, el borde marginal distal, cúspide mesiovestibular, con la cúspide mesiovestibular, el primer molar inferior. Esta llave molar o llave de ángulo la tenemos que producir siempre en nuestra rehabilitación. Y la llave canina, acuérdense, si tiene una posición 1 a 1 o una proyección un poquito hacia mesial o distal, como está acá, lo importante es que haya contacto canino, que haya una relación canina, ¿sí? Diente a diente, un poquito hacia mesial, un poquito distal, pero que haya. Entonces, si hay esa relación, nosotros seguramente vamos a tener desoclusión. La clase 1 sería lo normal, ¿sí? Acá, fíjense, clase 2, subdivisión 1. Si hablamos de que se mesializó el maxilar superior, fíjense, la llave molar se fue para adelante. Obviamente, la llave canina también. Acá está el canino inferior, fíjense cómo se fue todo hacia adelante. Esto es una clase 2 o biotipo 2, subdivisión 1, con una marcada vestibulización de los dientes antero superiores, o sea, los incisivos. Pero también tenemos una clase 2, subdivisión 2, con mesialización del maxilar superior, y fíjense cómo está la llave molar adelantada, la llave canina está adelantada, pero hay una palatinización de los incisivos superiores. Acá, para que ustedes les muestro las dos fotos, acá esto se llama generalmente mordida abierta, y esto se llama mordida profunda, o cierre profundo, contacto profundo, donde los incisivos prácticamente tocan el paladar del maxilar superior. ¿Está? Entonces tenemos las clases 2, biotipo 2, subdivisión 1 y subdivisión 2, con sus marcadas diferencias que visualmente ya ustedes la pueden ver. Y la clase 3 se refiere fundamentalmente a la distalización del maxilar superior y la prominencia o mesialización del maxilar inferior. Fíjense cómo la llave de angle, que acá está adelantada, acá se va para atrás. ¿Sí? La llave molar se va para atrás porque es muy marcado el adelantamiento que se produce del maxilar inferior. Como así también la llave canina. No se puede producir. Estos pacientes no tienen ningún tipo de referencia para lograr una estabilidad en el sistema. Entonces, ¿qué tipos de mecanismos se utilizan para mejorar a estos pacientes? La llave 3 de oclusión, que sería la corrección, la ortodoncia. En estos casos, a veces es muy severo cuando es esqueletal y no se hace solamente ortodoncia, sino también se hace cirugía ortognática, donde se hace una resección del maxilar inferior para ubicarlo mejor y después un posterior tratamiento de ortodoncia. ¿Está? Entonces, en el sector anterior hay que recordar los distintos biotipos y la relación que se da en las llaves caninas y molares. Fíjense, chicos, les muestro un caso de hace ya un buen tiempo, porque ahora ya se usa toda la parte o el flujo digital, ya se hace todo escaneo por CAD/CAM o por sistemas computarizados, pero antes se hacía a la vieja escuela, que es donde ustedes van a notar la diferencia y van a ver por qué yo estuve hablando todo este tiempo de anatomía dentaria aplicada. En verde
es la impresión que se le hizo al paciente y el vaciado con el modelo de yeso piedra de cómo estaba el paciente. Y todo lo que ustedes ven, marroncito, color, tiene un color marroncito claro, que ustedes ven acá, es todo cera. ¿Sí? Es todo cera. Es todo cera. Y esto que ustedes ven acá, ya se le hizo o se le estampó, ¿sí? Una cubetita para hacerle los provisorios más adelante a este paciente. Todo lo que ustedes ven en color cera marfil o marroncito es todo lo que le falta al paciente. Fíjense, acá le falta una corona prácticamente, acá le falta todos los bordes incisales a los incisivos inferiores, si no, no va a tener desoclusión. Fíjese al canino, le falta el plus o la cúspide del canino. Si no tenemos esto, no tenemos desoclusión, no tenemos ni función ni parafunción. Para esto es importante, chicos, todo lo que yo le acabo de hablar con respecto a anatomía dentaria aplicada. Devolver la anatomía, recurriendo a los saberes previos del primer año, pero para darle una función de corte, una función de aplastamiento, perfecto, pero también una parafunción de desoclusión, ¿sí? En protrusiva, en lateralidades y en el sector posterior. ¿Se entiende? O sea, esa es la funcionalidad de la anatomía dentaria aplicada. Aplicar los conocimientos de anatomía que ustedes ya lo han obtenido y darle función al sistema, que es lo que ustedes van a hacer más adelante, que son los procesos de rehabilitación. ¿Está, chicos? Esto, todo lo que yo le dije está en el capítulo 2 del libro del doctor Alonso, que no es largo. Lo bueno de la clase es que es un resumen de ese capítulo, entonces ustedes lean la parte más representativa para entender mejor. Ahora, la anatomía dentaria aplicada está muy en relación con las relaciones interoclusales. ¿Qué se refiere a relaciones interoclusales? A la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Y ustedes me van a decir, pero algunos conceptos se repitieron, y si en una oclusión se viven repitiendo los conceptos, porque la oclusión es única. La OMP, oclusión mutuamente protegida, es una sola. La OMC es una sola. Siempre buscamos llegar a eso. Siempre buscamos llegar a eso, a una OMP o a una OMC. Siempre buscamos llegar a eso. Entonces, van a ver que se repiten tope y estabilizadores, contacto A, B y C, y claro que se van a repetir siempre, chicos, y nuestro objetivo siempre es lograr eso para obtener ¿qué? Armonía y estabilidad en el sistema. Las relaciones interoclusales se refiere a la relación entre los dientes anteriores y posteriores, del maxilar superior e inferior. Esta es una pequeña clasificación que van a encontrar en el libro, que se refiere a que los dientes anteriores tienen relaciones céntricas y excéntricas. Los dientes posteriores también tienen relaciones céntricas y excéntricas. Vamos a ir desarrollando una por una. Diente anterior, relaciones céntricas. Como ustedes en este momento están cerrando la boca, tragando saliva, algunos están tomando café o tomando mate, van a notar que el grupo incisivo se relaciona 2 a 1. Excepto el incisivo inferior, fíjense, mírense en el espejo, que el incisivo inferior choca únicamente con el incisivo superior, es decir, guarda una relación 1 a 1. El resto se relaciona 2 a 1. ¿Tiene que haber acoplamiento anterior? Y sí, chicos. Tiene que haber una zona de acercamiento en los incisivos para que exista una OMP, una oclusión mutuamente protegida, ¿sí? Y compartida. Entonces, el resalte de los incisivos, producto de una alineación tridimensional que se origina por sus ejes radiculares que les mostré en la foto, permite un cierre no restrictivo de la mandíbula, es decir, la mandíbula cierra sin ningún problema y no va a tener interferencia. En síntesis, el resalte de los incisivos superiores y la angulación correcta de esos ejes deben permitir un cierre hacia la céntrica, o sea, un cierre como en este momento lo están haciendo. Cierren, traguen saliva, a eso se refiere sin interferencia ni restricciones en el movimiento mandibular. Si ustedes tienen alguna interferencia, significa que tienen un contacto prematuro, una interferencia que no le está dejando realizar un cierre normal. ¿Sí? A eso se refiere con los dientes anteriores en relaciones céntricas.
ustedes la mandíbula de una posición de reposo llevan hacia arriba, ¿sí? Por supuesto, el que más ayuda en estos casos es el canino, y llevan a esta posición que es de acoplamiento, si es un incisivo central, si es un lateral, a esta posición. ¿Está? Es a la inversa de lo que estamos hablando hoy de desoclusión. De una posición de reposo, de una apertura máxima, llevan a un cierre. Fíjense que de una posición de reposo, la mandíbula rota nomás y cierra. En cambio, de una apertura máxima, hace este trayecto, ¿sí? Que después le voy a explicar mejor cuando demos ATM. Grupo canino, relaciones céntricas. Participan en el cierre en una oclusión mutuamente compartida. Además, como guía, ya dijimos, producen la centralización de los arcos dentarios, guiando la mandíbula hacia los contactos posteriores que consolidan la posición de cierre. Esto yo ya les dije y lo repetí muchas veces, que el canino, una de las principales funciones era la centralización. Centraliza, lleva la mandíbula y no consolidan la posición de cierre. La porción coronaria del canino inferior es mayor a la del superior, pero la raíz del canino superior, su mayor longitud, porque realmente es muy larga, le permite soportar la fuerza de desoclusión. ¿Sí? La relación 1 a 1 o 1 a 2, es decir, canino inferior a dos dientes superiores, ya sea relación mesial o distal, es importante que se produzca en el cierre. ¿Para qué? Para la desoclusión. ¿Está? Entonces, como dije anteriormente, por más que tenga una relación 1 a 1 o 1 a 2, lo importante es que haya relación o guías caninas. Muy bien. Ahora vamos a las relaciones excéntricas. Ya vimos la céntrica, relación 2 a 1, cierre, todo ya vimos. Ahora las excéntricas. ¿Qué funciones tienen los incisivos centrales superiores? Y el que soporta la desoclusión final en propulsiva. Cuando ustedes hacen borde a borde, pongan borde a borde como si fuera que van a cortar un hilo de coser, o van a sostener algo, o morderse las uñas, borde a borde. Esa sería esta posición. El incisivo lateral es una pieza clave para los movimientos propulsivos y lateralidad. Ustedes después van a ver un video que yo les voy a mostrar más adelante, que es el lateral el que permite que se traslade y pase, por ser más corto, su borde incisal, para producir este movimiento. Por eso dice que son movimientos propulsivos y laterales, que es una pieza dentaria clave para eso. El grupo canino, discúlpenme que sea tan insistente, es sinónimo de desoclusión, y junto a la oclusión fueron factores predisponentes para una oclusión orgánica, que sería la oclusión ideal. El canino, pieza importante en la guía anterior, debe acoplar para iniciar la desoclusión inicial en relación 1 a 1, lo que llamamos desoclusión canina o función del grupo anterior. Debemos destacar que este fenómeno se da solo en el maxilar superior, ya que soporta la desoclusión, y el que se ocluye es el inferior. Obviamente, chicos, el maxilar superior es fijo, ¿sí? El canino está ahí en una posición fija. El que realiza todo el movimiento, obviamente, es el canino inferior, que está en el maxilar inferior, que por medio de los músculos elevadores y depresores pueden hacer esta función de desoclusión. Entonces, tenemos relaciones céntricas y excéntricas en los dientes anteriores. Ahora repasamos desde una posición de reposo, llevamos al cierre hasta el contacto o punto de acoplamiento. Esto es si yo cierro así, llevo de una posición de reposo, llevo mi canino acá, es una relación céntrica, pero cuando yo empiezo a realizar una desoclusión inicial y final y pongo borde a borde o reposo, o llevo a hacer un movimiento bordeante, ya estarían hablando de una relación excéntrica. ¿Por qué? Porque salgo del centro, chicos. Salgo del centro y me voy hacia adelante o los costados. Por eso se llama relaciones excéntricas. Los dientes posteriores. Este dibujito le acabo de mostrar en el teórico anterior. Tenemos una relación céntrica que sería la 1, o zona 1, que va desde el contacto hasta la profundidad del surco, y la zona 2, que sería una relación excéntrica. ¿Se entiende? Esas es las relaciones que ustedes ya a partir de ahora tienen que empezar a manejar cada vez que hablan de oclusión.
Repito, porque esto ya les di, el área de infracontacto va desde el punto de contacto de las cúspides hasta la profundidad del surco. Función es canalizar el alimento al ser triturado por las cúspides tampadoras. O sea que esta es una relación céntrica, ¿sí? Y el área supracontacto va del punto de contacto hasta el tope o punta cuspidia. Función es el espacio por donde transita la cúspide antagonista para los movimientos excéntricos y los mecanismos de desoclusión. Es decir, es una relación excéntrica. Repito que ya les di, contacto A, B y C, ¿sí? Esto es vestibular, esto es palatino, vestibular lingual, superior e inferior, se producen estos contactos. Estos contactos son relaciones céntricas, ¿sí? Encierre o MC, función mutuamente compartida. A, B y C. ¿Qué estabilidad le daban al sistema, en sentido vestíbulo palatino? Los contactos A, B y C le dan estabilidad en sentido vestíbulo palatino al sistema estomatognático. Acá están los contactos A, B y C, que son relaciones céntricas, ¿sí? Y la estabilidad que le dan al sistema. ¿Qué son los topes estabilizadores? ¿Dónde están ubicados? Ya les dije, distal superior, mesial inferior los topes, los estabilizadores al revés, mesial superior, distal inferior, le dan estabilidad en sentido mesio-distal. Acá está para que recuerden siempre, porque es muy importante, chicos, estabilidad en sentido vestíbulo palatino, contacto A, B y C, relación céntrica, ¿sí? Estabilidad en sentido mesio-distal, tope y estabilizadores, distal superior, mesial superior y distal inferior. Todo esto son relaciones céntricas, de cierre, ¿sí? En cambio, en los dientes posteriores tenemos relaciones excéntricas, obviamente, si el que se mueve, como dijimos, es la mandíbula. Entonces, fíjense en la figura, la cúspide estampadora, esta cúspide debe salir de su fosa e ir hacia el lado de trabajo propulsivo o el lado de no trabajo. Tiene que hacer este movimiento, ¿sí? En cambio, la cúspide de corte, fíjense, solo debe desocluir cuando va hacia trabajo o hacia propulsiva. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto, doctor, con los movimientos que nosotros hacemos si yo noto que no hago? Estos todos son, chicos, movimientos involuntarios. Entonces, cuando ustedes tienen interferencia y no pueden hacer estos movimientos, estas cúspides las tienen prácticamente aplanadas, sobre todo la estampadora, porque la estampadora es la que tiene que salir de la profundidad y hacer esto o hacer esto. En cambio, la de corte se separa un poquito y ya hace esto. Por eso ustedes van a ver siempre que las de corte son mucho más largas y no pierden tanto volumen y tamaño como las cúspides estampadoras. Entonces, repasamos. Dientes anteriores, dientes posteriores. Relaciones céntricas y relaciones excéntricas. En este teórico les di las funciones más relevantes y más importantes de cada uno. Obviamente que en el capítulo 11 del libro del doctor Alonso está perfectamente explicado esto, pero es un resumen el que yo les di de lo que él le va a manifestar en ese capítulo 11 que ustedes muchas veces con los gráficos pueden entender un poquito mejor. ¿Está, chicos? Yo sé que esto es un poquito más complicado, un poquito más difícil de entender, pero si ustedes se sientan con mi teórico y leen el capítulo 2 y 11, no van a tener ningún no van a tener ningún problema con entender los temas que hoy se les dio. Lo único que les pido es que lean un poquitito porque oclusión, lamentablemente, digo yo siempre, hay que estudiar, ¿sí? No alcanza a veces con una leidita, sino hay que estudiar para fijar bien los conceptos y las ubicaciones que son así, no se pueden modificar. Sobre todo de tope, estabilizadores, de contacto, etc. ¿Está, chico? Cualquier cosita, me preguntan, si no, estoy a su disposición. Chicos, ¿están ahí? ¿Alguna pregunta para el doctor? No, profe. No, profe, gracias. Se entendió bien.